¿Dónde está? Bueno, nada más vuelvo a mencionar. El día de ayer me quedé en esta ecuación 26i, que establece una relación entre la directividad y el área efectiva cuando tenemos una antena que no tiene pérdidas ómicas, ¿sí? Pero les mencionaba que si estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? ¿O Sí, sí? profe. ¿Sí? Les mencionaba que cuando ya se considera una antena que no es 100% eficiente, se debe ya de contemplar que hay pérdidas en la antena y por lo tanto el área efectiva se relaciona con la ganancia de esta forma. Lambda al cuadrado sobre 4pi. Eso multiplicado por la ganancia de la antena. Y si tomamos en cuenta que la ganancia de la antena es el producto de la eficiencia por la directividad, entonces esto también se escribe como lambda al cuadrado sobre 4pi que multiplica a la eficiencia de la antena por la directividad. ¿Sí? Esta es entonces la expresión que mencioné en su momento en la parte de parámetros de antena como un resultado que se derivaba como una implicación del teorema de reciprocidad. ¿Sí? En realidad aquí se utilizó de manera indirecta el teorema de reciprocidad porque se estableció la igualdad entre estas dos razones de potencias y a partir de ahí fue como se obtuvo que la razón área efectiva entre directividad debe de ser siempre una constante. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con lo que sigue, que tal vez lo mencioné o tal vez no, la verdad es que no me acuerdo, pero si nosotros tomamos en cuenta que el área efectiva se expresa en términos de la directividad y esa fórmula se sustituye aquí, con ello se obtiene la ecuación que está aquí en la ecuación 26J. ¿Sí? Ahí P sub T representa la potencia radiada por la antena transmisora. PL, ya habíamos dicho, representa la potencia que la antena receptora le entrega a su carga, pero en todo el análisis supusimos siempre que la antena transmisora y la antena receptora eran antenas que no tienen pérdidas. Si ya se toman en cuenta las pérdidas, entonces va a haber cambios en esta ecuación. Esos cambios ya se toman en cuenta en lo que se conoce como la ecuación de Friis o la ecuación de transmisión de Friis o simplemente ecuación de transmisión. Esa ecuación de transmisión es esta. De una vez les voy a enviar por el chat, hice modificaciones a esta ecuación 27A. ¿Sí? Suprimí el coeficiente de adaptación y también agregué aquí un subíndice que antes no estaba. Entonces, por el chat les envío el archivo que les estoy ahorita presentando porque hice una pequeña modificación respecto del archivo anterior. Entonces, para que lo tengan, se los envío por el chat. De hecho, voy a enviarles dos archivos. Este de la diapositiva y digamos el archivo que está un poquito más detallado en algunas cosas. Entonces les envío dos archivos. Por favor, bueno, primero uno, hay que bajarlos y sustituir los dos que tenían al principio por estos que les estoy enviando. Entonces ya se los envié por el chat. Un archivo se llama 5.1 teorema de reciprocidad y sus implicaciones. Y el otro es 5.2 complemento Z. Entonces, estos dos sustituyanlos
Bueno, los dos que antes tenían, reemplácenlos por estos que les acabo de enviar, por favor. Bueno, entonces, como les decía, hice algunos pequeños cambios, por eso es necesario que tengan los dos archivos que les acabo de enviar. Bueno, la ecuación de transmisión de Friis, en la forma que aquí la estoy presentando, pues es la 27A, que es PF. PF sigue siendo la potencia que la antena receptora le entrega a su carga, pero bajo condiciones de adaptación, ¿sí? Estamos suponiendo que la antena receptora y su carga están adaptadas, ¿sí? Esta PET representa la potencia que se le está entregando a la antena transmisora. Y bajo el supuesto de que hay adaptación entre el generador, la línea de transmisión que se conecta al generador y la línea y la antena transmisora, entonces esta P sub T también se puede considerar que es la potencia la potencia que entrega el generador. Y de hecho sería la potencia máxima disponible en el generador, bajo el supuesto de que hay adaptación del sistema generador, línea de transmisión y antena. Y también bajo el supuesto de que la línea de transmisión considerada no tiene pérdidas ómicas, ¿sí? Ni, bueno, no tiene pérdidas en general. Bueno, este cociente de potencias a qué es igual entonces al producto de la eficiencia por polarización de un factor que debe de contemplar las pérdidas debidas al medio, ¿sí? Si en realidad la onda se está propagando en un medio que no es el vacío, sino en un medio que posee pérdidas, entonces este C sub M ya toma en cuenta las pérdidas que hay en el medio. Esto que está aquí se conoce, este factor se conoce como pérdidas en el espacio libre, pero el término está mal empleado, porque este factor refleja el hecho de que hay una atenuación de la onda electromagnética a medida que se propaga, pero esa atenuación es una atenuación, sin pérdidas. ¿A qué se debe este factor? A una atenuación geométrica. A medida que la onda electromagnética se propaga, el frente de onda, que consiste en una superficie esférica, se va haciendo más grande. Por lo tanto, el área de esa superficie pues es cada vez mayor. Pero si ahorita suponemos que la onda se propaga en el vacío, la potencia que transporta cada uno de estos frentes de onda es de hecho la misma y corresponde a la potencia total variada por la antena. Pero a medida que la onda se propaga, esta potencia se debe de redistribuir sobre superficies cada vez más grandes. El por qué la densidad de potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay de la antena al punto de observación no es casualidad, ¿sí? El hecho de que P sea inversamente proporcional a R cuadrada tiene que ver con este fenómeno, ¿sí? Con el que la potencia que transporta la onda electromagnética se va redistribuyendo sobre superficies cuya área se va incrementando a medida que la onda se propaga. A esto se le conoce como fenómeno de dispersión geométrica o atenuación geométrica. Pero no es, el que haya atenuación aquí no significa que haya pérdidas de potencia. No hay pérdidas de potencia en esta situación en que la onda se propaga en el vacío. Simplemente lo que está sucediendo es que la potencia
radiada por la antena se va distribuyendo sobre superficies cada vez mayores a medida que la onda se propaga. Entonces, por eso el término está mal empleado. Aunque a este factor se le conoce como el factor de pérdidas en espacio libre, no hay pérdidas de hecho, ¿sí? Simplemente se debe a que hay una atenuación geométrica, pero esa atenuación no está acompañada de pérdidas. Entonces, nada más tomen en cuenta que el nombre está mal empleado, se usa pues, por tradición. Hay muchos nombres que a veces se usan más por tradición, no tanto porque reflejen el significado que tienen las cantidades que representan, ¿sí? Y eso de hecho es muy común en ingeniería, que por tradición se maneje cierta terminología que a veces no es la más apropiada para describir algunas cosas, ¿sí? Eso no sucede muy a menudo, pero sí en algunos casos. Bueno, además, ese cociente es también proporcional al producto de las ganancias de las dos antenas. Aquí se está considerando que la ganancia depende de dos ángulos y tanto para la antena transmisora como la receptora, esos ángulos que representan lo siguiente. Estaría suponiendo que la dirección de máxima recepción de la antena receptora estaría dada, de la antena transmisora primero, estaría dada por este par de ángulos y representada por esa flecha, y la dirección de máxima recepción, que está representada por esa flecha, pues estaría dada por estos dos ángulos, teta F y phi F. Entonces, esta ecuación que aquí estoy escribiendo asume que las ondas no necesariamente están, que las antenas no necesariamente están alineadas. Cuando las antenas están alineadas, significa que estas dos direcciones apuntan una hacia la otra, ¿sí? En esta consideración, pues suele decirse que las antenas están alineadas o frente a frente. La formulita que yo vi para la eficiencia por polarización, que es esta, considera ya este caso nada más. ¿Sí? Las antenas están frente a frente. Bueno, o alineadas de esta manera. Entonces me regreso a ¿dónde? Aquí. Les voy a pedir que por favor se vayan a su buscador de internet y pongan lo siguiente: Freeze UPB. UPB es de Universidad Politécnica de Valencia. Le dan enter y seguramente les va a aparecer esta página, bueno, en la que hay un video. Por favor, denle clic y pues hay que escucharlo, no dura mucho, dura 9 minutos. Yo también lo voy a escuchar. Al término del video continuamos. Habla precisamente sobre esta ecuación de transmisión de Freeze, pero ya toma en cuenta otros factores que yo no incluí en esa fórmula, ¿sí? El video me agradó, la verdad está bonito, a mí me gustó mucho. Entonces hay que verlo. Sí, ya encontraron el video, ¿verdad? Sí, Entonces lo único que hay que poner es Freeze UPB. Hay que verlo, por favor. En 9 minutos continuamos. ¿Ya terminaron de ver el video? sí. Bueno, vamos entonces a continuar. Nada más voy a mencionar algunas cosas. La primera, ya lo había dicho antes, cuando se toma en cuenta la expresión para la eficiencia por polarización de dos antenas que están alineadas,
Se tienen 4 casos de interés. El primero, en el que tenemos 2 antenas con polarización circular y misma helicidad. El segundo, en el que se tienen 2 antenas con polarización circular pero helicidad opuesta. El tercero, en el que se tiene una antena con polarización circular, la otra con polarización lineal. Y el cuarto, en el que las 2 antenas son de polarización lineal. El análisis de esta formulita para esos 4 casos viene aquí. En el primer caso, la eficiencia por polarización da 1. ¿Sí? En el segundo caso, en el que las 2 antenas tienen la misma polarización, tienen polarización circular, pero con helicidad opuesta, la eficiencia por polarización da 0. Esto es muy importante porque aunque aquí tuviera una antena con polarización circular a derechas y aquí una antena con polarización circular a izquierdas, y aunque esta antena estuviera variando y llegase esa variación a este receptor sería incapaz de mm, de captar parte de la potencia de esta onda debido a que la eficiencia por polarización es nula. Hay incompatibilidad de polarizaciones ahí. En el inciso C, en el que tenemos una antena con polarización circular y la otra con polarización lineal, la eficiencia por polarización nos da 1/2. Y eso es una constante. Entonces, aquí mientras las antenas estén alineadas, siempre se garantizaría que el equipo receptor está captando parte de la potencia de la onda que incide sobre él. En el cuarto caso, en el que las 2 antenas tienen polarización lineal, la eficiencia por polarización depende de un coseno cuadrado de alfa. Ese alfa es un ángulo. Si por ejemplo aquí tenemos 2 antenas con polarización lineal vertical, aquí el ángulo alfa es nulo y ese coseno cuadrado da 1. Pero si ahora el receptor tiene polarización lineal horizontal, entonces supongan que es esa antena verde. Ahora el ángulo alfa, en este caso sería de 90 grados y ese coseno cuadrado sería 0. Entonces también en esta situación, aunque llegara una onda, ¿sí?, a esta antena receptora verde, pues sería incapaz dicha antena de captar parte de esa potencia debido a que en esa configuración la eficiencia por polarización es nula. ¿Sí? Bueno, en el video se menciona que la eficiencia por polarización es 0. En realidad es 0 bajo la condición de que una antena tiene polarización lineal, por ejemplo, vertical, y la otra tiene polarización lineal que horizontal. En este caso la eficiencia sí sería 0, pero la eficiencia va a ser distinta de 0 en todos los demás casos. ¿Sí? Y hay más. En el inciso E, F, etcétera, se tratan las combinaciones de antena con polarización circular y polarización elíptica, con misma helicidad o con helicidad opuesta, y también la combinación de polarización elíptica con polarización lineal. Esos no los voy a tratar porque los más representativos suelen ser los 4 primeros, ¿sí? Pero si ustedes quieren ver los demás, ahí viene en ese archivo. Algo más que hay que considerar. La ecuación de transmisión que se presenta en el video, que es más general que esta, está contemplando factores de desadaptación entre línea de transmisión y antena, pero no toma en cuenta los factores de desadaptación entre generador y línea de transmisión y entre línea de transmisión y equipo receptor. ¿Sí? Si se van a tomar en cuenta
Todas las desadaptaciones también se deben de agregar, las que se tienen en el caso del sistema transmisor, las que se tienen en la entrada de la línea de transmisión que alimenta la antena. Entonces, en su curso de líneas de transmisión probablemente manejaron varias eficiencias. Se expone que la que siempre manejan es la eficiencia terminal, pero no es la única. Hay otras dos. Y los valores de esas tres eficiencias determinan como tal la eficiencia de todo el sistema, formado por el generador, por la línea de transmisión y por la carga. Entonces, ese sistema compuesto por el generador, la línea de transmisión y la carga, de hecho, maneja tres eficiencias. Se maneja una eficiencia en la entrada de la línea de transmisión. Esta eficiencia se define como la potencia que se entrega a la entrada de la línea de transmisión entre la potencia máxima que se le podía entregar a dicha línea de transmisión. Esta potencia máxima que se le podía entregar a la línea de transmisión es básicamente la potencia máxima disponible en este generador. ¿Sí? Existe otra eficiencia. Una vez que nosotros le entregamos a esta línea de transmisión una determinada potencia, pues esa potencia empieza a propagarse o a viajar a través de este medio. ¿Sí? Y vamos a tener una cierta potencia de entrada y al final una determinada potencia de salida. La potencia que nosotros tengamos aquí en la salida, ¿de qué va a depender? Va a depender de dos cosas. Va a depender de la atenuación de la línea de transmisión y va a depender también del coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, esta eficiencia de la línea de transmisión depende de estas dos cosas. ¿Sí? Algo que olvidé, la eficiencia en la entrada de la línea de transmisión depende de hecho de ZG y del valor de la impedancia en la entrada de la línea. Bueno, regresando aquí entonces, la eficiencia de esta línea de transmisión se determina por estos dos factores. Entonces, algo que también hay que tomar en cuenta, la ecuación de transmisión del Friis que aparece en el video es bajo el supuesto de que las líneas de transmisión son líneas de transmisión sin pérdidas. Esa fórmula sería válida siempre y cuando las líneas de transmisión que conectan las antenas, aparte de ser de bajas pérdidas, tengan una longitud que no es muy grande. ¿Sí? Bajo esas situaciones, pues tendríamos expresiones correctas. Pero si por alguna razón la longitud de la línea de transmisión que se conecta al transmisor o que se conecta al receptor es grande, de manera que las pérdidas no se pueden despreciar, entonces la expresión para esa ecuación de transmisión de Friis tendría que sufrir algunas modificaciones y esas modificaciones estarían asociadas prácticamente a esta eficiencia, ¿sí? O a esta otra eficiencia. Esta eficiencia es la eficiencia que se conoce como eficiencia terminal o eficiencia en la posición de la carga. Esta eficiencia en la posición de la carga, ¿cómo se define? Como la potencia que tenemos ya disponible aquí en la carga, dividida entre la potencia de la onda incidente en la carga. Como sabemos, a través de esta línea se propaga una onda incidente. Cuando esta onda llega a este punto, si la línea no está adaptada con esa carga, entonces hay una porción de esa potencia que se refleja y hay otra que se va a transmitir a la carga. ¿Sí?
La potencia que al final se transmite a la carga, pues es de hecho dada por esta PL, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el caso más general? En el caso más general, se tendrían que contemplar dos eficiencias, estas dos. Primero, PL va a ser igual a la eficiencia de la línea de transmisión por PI, pero PI, de acuerdo a esta otra eficiencia, es el producto de la eficiencia en la entrada de la línea por PI max. Aquí ya la regué. Bueno, con ustedes no, la regué con el otro grupo, porque puse mal la fórmula. Ni modos. Les comentaré el día viernes con la pena. Aquí está. ¿Sí? Esta PI max, de hecho, representa la potencia disponible en el generador, multiplicada por la eficiencia en la entrada de la línea y por la eficiencia de la línea de transmisión, nos estaría dando la potencia que tenemos disponible en la carga, que es básicamente la que se transfiere a esta carga. ¿Sí? Entonces, en la ecuación de transmisión, el término 1 menos el módulo de gamma t elevado al cuadrado, para el caso más general tendría que reemplazarse por estos dos, por la eficiencia de la línea de transmisión y por la eficiencia en la entrada de la línea de transmisión, o bien este factor que está aquí tendría que reemplazarse por esta eficiencia terminal. Entonces, este factor o lo reemplazamos por el producto de estas dos eficiencias o la reemplazamos únicamente por, bueno, ahí habría cambios que hacer. O la reemplazamos por esta eficiencia y algo más que debe de ir aquí. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de manejar esta eficiencia terminal? Esta eficiencia terminal está definida en términos de estas dos potencias. Y si yo despejo de ahí PL, pues lo que obtengo es que PL es la eficiencia terminal por la PL Inc. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente de manejar esta eficiencia? Que esto que está aquí ya representa la potencia de la onda incidente, pero en la carga, ¿sí? Y esto que está aquí lo tendríamos que de alguna manera escribir en términos de la potencia que le entregamos a la línea de transmisión en la entrada, ¿sí? Entonces, el caso más general definitivamente se tendría cuando se sustituye este factor por este producto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la forma que tiene esa eficiencia? Está mal, esto es sí. Ahí la volví a... Ah, no, sí es L, porque esta es la de la línea de transmisión y esta es la eficiencia en la entrada. ¿Qué forma tienen esas eficiencias de la línea de transmisión y en la entrada? Pues la que aparece por aquí. Esta es la eficiencia de la línea de transmisión. ¿De qué depende? Depende de alfa y depende del coeficiente de reflexión de esa fórmula. Obviamente este coeficiente de reflexión tiene magnitud y tiene fase. Aquí está su magnitud, aquí está su fase. Sí. Pero también dependen, este otro factor no lo considere. También depende de la parte reactiva de la impedancia característica de la línea de transmisión. ¿Sí? Bueno, podemos considerar el caso más sencillo y el caso más sencillo es que gamma L fuera 0. Si gamma L vale 0, esto se anula y la eficiencia
se reduciría simplemente a la exponencial e a la menos 2 veces alfa L. Ustedes vieron que cuando hay adaptación entre líneas de transmisión y carga, se debe de manejar un factor que tiene esta forma en la expresión para la potencia. De hecho, les dijeron o lo vieron que la potencia en la salida cuando hay adaptación es esa exponencial e a la menos 2 alfa L por la potencia en la entrada de la línea. Bueno, en el caso más general, si no hay adaptación, la línea tiene pérdidas, entonces se debe de incluir esta expresión para la eficiencia terminal multiplicada por esta otra expresión para la eficiencia en la entrada de la línea. El producto de estas dos eficiencias estaría sustituyendo al factor 1 menos gamma sub t elevado al cuadrado, módulo de gamma sub t elevado al cuadrado. Este factor se sustituiría por este producto, ¿sí? En la ecuación de transmisión de Friis, pero si ahora se toma también en cuenta la antena receptora, se tiene que considerar algo similar, porque la antena receptora funciona como un generador. La estamos modelando de esa forma, ¿sí? BC sub A. La antena receptora la estamos modelando de esta forma. Esta antena receptora se conecta a una línea de transmisión y a su vez esa línea se conecta a una carga, digamos a una impedancia ZL. Esta impedancia ZL es la impedancia del equipo receptor, ¿sí? Entonces aquí también se debe de manejar una eficiencia en la entrada, pero asociada a la recepción. Y aquí una eficiencia de la línea de transmisión que se está conectando a esa antena receptora. Eso implica que igual el factor 1 menos el módulo de gamma sub f elevado al cuadrado tendría que sustituirse nuevamente por una eficiencia de este tipo y por otra eficiencia de este tipo. O sea, sería el producto de estas dos eficiencias. Solo que en este caso se estaría contemplando otra vez la eficiencia de la antena receptora y, perdón, la impedancia de la antena receptora y la impedancia que tendríamos en la entrada de esta línea de transmisión. Y esa impedancia en la entrada de la línea de transmisión, pues de alguna manera depende de la impedancia característica de la línea y de quién más. De la impedancia de carga y obviamente de la longitud que tiene la línea de transmisión. Lo mismo sucedió en el otro caso en transmisión. Entonces, esos serían los cambios que tendrían que hacerse si se contemplara una situación, digamos, más general, en el que las pérdidas en la línea de transmisión no se pueden despreciar porque esa línea tiene una longitud relativamente grande, ¿sí? Y también se están tomando en cuenta los efectos de reflexión. Permítanme. Perdón, chavos. Como les comentaba, cuando ya se considera también el caso en recepción, se deben de considerar también el producto de estas dos eficiencias. Entonces, habría, de hecho, que agregar el producto de 4 eficiencias. Una eficiencia en la entrada de la línea de transmisión que se conecta a la antena transmisora, una eficiencia de la línea de transmisión que se conecta a la antena transmisora, una eficiencia en la entrada de la línea de transmisión que se conecta a la antena receptora, por otra eficiencia de la línea de transmisión que se conecta a la antena receptora. Y las eficiencias son dadas por estas fórmulas. Obviamente, tendría nada más que modificarse, decir claramente quién es la impedancia de la antena transmisora, de la antena receptora, entre otras cosas, ¿sí? Esas serían las modificaciones entonces que se tendrían que hacer en la ecuación de Friis que aparece en el video para contemplar ya la situación más general
en la que se están considerando las pérdidas de la línea de transmisión, así como los desacoplamientos que hay o reflexiones, tanto en la entrada, ¿sí? Como en la salida de la línea. Bueno, entonces vamos a regresar a este archivo de PowerPoint. En el caso más sencillo, pues contempla que la línea de transmisión no tiene pérdidas y que además hay adaptación tanto en la entrada como en la salida de la línea, ¿sí? Y esta ecuación 27A está considerando ese caso ideal, en el que las líneas de transmisión que se conectan no tienen pérdidas y hay adaptación tanto en la entrada como en la salida de la línea de transmisión o al final de la línea de transmisión. En dado caso que no fuera así, entonces hay que contemplar o lo que se menciona en el video, suponiendo que las líneas no tienen pérdidas, o lo que acabo de explicarles, tomando en cuenta esas notas pues del curso de ondas guiadas. Entonces vamos a pasar bueno, aquí hay algo más. Esta ecuación de transmisión muchas veces se escribe en su forma logarítmica, ¿sí? En escala logarítmica, y en ese caso se adopta esta forma, ¿sí? Adopta esta forma. No recuerdo si lo mencioné, pero mejor lo digo, que es una potencia expresada en dBWs. La potencia expresada en dBWs es simplemente 10 veces el logaritmo base 10 del cociente de P entre 1 watt de potencia. Eso es la potencia expresada en dBWs. Se está expresando en escala logarítmica, pero usando como referencia 1 watt de potencia. La potencia expresada en dBms, por definición, es esto: 10 veces logaritmo base 10 de P dividida entre 10 a la menos 3 watts. ¿Sí? Aquí se expresa esa potencia tomando como referencia una potencia de un miliwatt. ¿Sí? ¿Qué es importante nada más mencionar de estas dos fórmulas en escala logarítmica? Lo que ahí se dice: esta F ya debe de ser una F expresada en kilómetros. Si la F vamos a exponer vale 10 kilómetros, entonces el numerito que aquí se sustituye es únicamente ¿quién? 10. Igual, esta frecuencia ya debe de estar expresada en megahertz. Si la frecuencia, supongamos, es 48 megahertz, entonces el número que se pone en este logaritmo solo es ¿quién? El 48. El 10 a la 3 asociado a estos kilómetros y el 10 a la 6 asociado a estos megahertz, de hecho ya se contemplaron. ¿Dónde se contemplaron esos números? En este término. En este término, junto con otras constantes que aparecen en la ecuación de transmisión de Friis. Entonces, hay que considerar nada más lo que les acabo de mencionar. Y vamos a pasar a este otro tema de radar biestático. ¿Sí? Vamos a considerar primero que tenemos aquí una antena transmisora. Esta antena transmisora emite radiación, ¿sí? Y esa parte de esa radiación llega a este objeto. Este objeto es lo que se conoce como blanco. Este objeto refleja parte de la radiación que incide sobre ella, o también se dice que revadia
parte de la radiación que incide sobre el objeto. Voy a suponer que esto que está aquí es la onda reflejada o la onda radiada por ese blanco. ¿Sí? Y parte de esa onda radiada o reflejada por el blanco llega a una antena receptora. Suponemos que la distancia que hay de la antena transmisora al blanco es R1 y que la distancia que hay del blanco a la antena receptora es R2. ¿Sí? Aquí empezaríamos primero determinando la potencia que captaría esta antena receptora y que le entregaría a su carga. Más bien, la potencia que le entregaría a su carga. La potencia que este receptor le entregaría a su carga es esta PF. Por definición, sería la densidad de potencia de la onda incidente. La onda que incide sobre esta antena receptora es básicamente la onda reflejada por este blanco o irradiada por el blanco. Tiene una densidad de potencia P sub B. ¿Sí? De acuerdo a lo que ya vimos, la potencia que la antena receptora le entrega a la carga es el producto de la densidad de potencia de la onda incidente por el área efectiva de la antena. Si tomamos en cuenta que la densidad de potencia de esta onda incidente debe de poder expresarse en términos de la potencia reflejada por este blanco o de la potencia irradiada por este blanco, la cual se denota aquí por P mayúscula sub B. Entonces, esta P sub B minúscula, esta P minúscula subíndice B está relacionada con esta P mayúscula subíndice B por esta formulita que está aquí. Es simplemente la potencia reflejada por el blanco o irradiada por el blanco entre 4 pi r sub 2 al cuadrado. Bueno, pero hay algo más. Este blanco tiene asociada una área, algo parecido a una área efectiva. Si nosotros viéramos ese blanco como una antena. Bueno, esa área efectiva recibe el nombre por lo regular de sección recta de radar del blanco. Esa sección recta de radar del blanco suele denotarse por sigma y se define como el cociente de la potencia que irradia o que refleja ese blanco dividida entre la densidad de potencia de la onda incidente sobre el blanco. ¿Sí? Entonces, esta PB mayúscula la podemos expresar como el producto de esta sección recta de radar por PI. Al hacerlo, se obtiene esta expresión para la potencia que la antena receptora le está entregando a su carga. Aquí hay algo mal. Esto no va. Es innecesario. De hecho, sí vamos a exponer que la antena transmisora no tiene una eficiencia del 100%, pero bueno, de hecho no, puede ir. No contradice absolutamente nada. Bueno, vamos a considerar que la ganancia está dada por esta expresión. Aquí P sub T es la potencia que se le está entregando a la antena transmisora. ¿Sí? De esta formulita podemos despejar la densidad de potencia de la onda incidente sobre el blanco. Y esta es la fórmula para el área efectiva de la receptora relacionada con la ganancia de la misma. Entonces, despejo PI de esta fórmula y sustituyo aquí. El área efectiva que tenemos aquí también la sustituyo aquí. ¿Cuál es el resultado? La ecuación 27D. La potencia que la antena receptora le entrega a su carga va a ser dada por esta expresión, proporcional al producto de la sección recta de radar del blanco, a la potencia que se le entrega a la antena transmisora, al producto de las ganancias de las dos antenas, lambda al cuadrado, esto dividido entre el producto de las distancias al cuadrado que hay de la transmisora al blanco y del blanco a la antena receptora. Bueno, existe otro tipo de radar que se conoce como monoestático. En el radar monoestático, la misma antena
hace la función de antena transmisora y receptora. En esa situación, la ganancia GR es GT y R1 es igual con R2. Al sustituir estos valores en la ecuación 27D, se obtiene esta ecuación 27. Es lo que se conoce como pues la potencia de que una antena receptora le entrega a su carga. En el caso en que esa antena receptora forma parte de un radar monoestático. ¿Sí Maestro, preguntaron algo? yo una pregunta. Ahí en la fórmula que puso, que está hasta abajo del radar monostático, el 4pi al cubo, ¿qué representa? ¿Es la geometría de la radiación o qué representa la fórmula? No, solamente es una constante que aparece. Ah, ok, muy bien. Sí, ahí no recibe algún nombre en especial. Sí. El que sí recibe un nombre es, y que les dije que es inapropiado, pero así se maneja, es lambda al cuadrado sobre 4pi r, también elevado al cuadrado. Sí. Sí recibe ese nombre ¿de qué? De pérdidas en espacio libre, que básicamente se debe al fenómeno de atenuación geométrica o de dispersión geométrica. Sí. De alguna manera, esto que está aquí también debe de estar asociado a eso, ¿sí? A la dispersión, a la dispersión geométrica, pero no recibe ningún nombre en especial. ¿Por qué debe de estar asociado a la dispersión geométrica? Aquí tengo una f a la cuarta. Tiene que ver con el hecho de que primero se contempló el que la antena transmisora emite radiación, parte de esa radiación llega a este blanco. ¿Sí? Pero este blanco a su vez irradia parte de la potencia que incide sobre él. ¿Sí? Y al final es parte de esa potencia incide a su vez sobre la antena receptora. Entonces, de alguna manera, este factorcito sí está relacionado con la atenuación geométrica, pero no recibe de hecho ningún nombre en especial, hasta donde yo sé. ¿Sí? Igual y a lo mejor sí tiene algún nombre, pero eso lo ignoro. Lo que sí puede decirse es que esto que está aquí está relacionado con la atenuación geométrica que sufre la onda emitida por el transmisor y también por la atenuación geométrica que sufre la onda irradiada por el blanco. ¿Sí? Por el objeto que se pretende detectar. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Esta es, me parece que la penúltima sección de este archivo. Vamos a suponer que tenemos un arreglo de n antenas. ¿Sí? Entonces, tengo aquí una antena 1, a lo mejor por aquí hay una segunda antena, por aquí hay una tercera antena, etcétera, y esta es la última antena que forma parte de ese arreglo. Tenemos en total n antenas. Vamos a suponer que la enésima antena tiene una corriente de alimentación I sub n y un voltaje en la entrada, ¿sí? O de alimentación Bn. Estos dos representan corriente y voltaje en la enésima antena. ¿Sí? Nada más, representan eso. La corriente y el voltaje en la entrada de la enésima antena. Vamos entonces a exponer nuevamente que existe una relación lineal entre los voltajes y las corrientes de este arreglo de antenas. Entonces, particularmente, el voltaje en la enésima antena vamos a suponer que es esta sumatoria, que al final se desarrolla de esta forma. Por otro lado, vamos a tomar en cuenta la ecuación 26D. La ecuación 26D que nos proporciona. Nos proporciona el voltaje en circuito abierto de una antena. Entonces, esta formulita que está aquí representa, de hecho, el voltaje que tendríamos en la enésima antena. ¿Sí? Este campo eléctrico, ¿quién debe de ser? Este campo eléctrico debe de ser
el fasor campo eléctrico total. Y como tengo N antenas, entonces E debe de ser la sumatoria de N mayúscula campos eléctricos, fasoriales, obviamente. Si yo sustituyo esta expresión aquí, al final esta integral se va a poder ver de esta forma, como una sumatoria sobre todas las antenas de lo que tenemos aquí. Entonces el voltaje de la enésima antena es esta sumatoria. Pero asumiendo que se cumple este modelo o esta relación lineal entre voltajes y corrientes, y que el voltaje en la enésima antena debe de ser esta sumatoria que tenemos aquí, bueno, entonces significa que lo que tengo aquí encerrado dentro de esta sumatoria debe de ser igual a lo que tengo aquí encerrado en esta otra sumatoria. Entonces de ahí se obtiene una expresión para las impedancias mutuas, ZMN, así como para las impedancias propias de cada una de esas antenas. Particularmente para las impedancias mutuas, tendríamos esto, que ZMN debe de estar dada por esta expresión. Aquí E sub n es el campo eléctrico producido por la enésima antena y que está incidiendo sobre la mésima antena. J sub m es la densidad de corriente de la mésima antena cuando esa antena funciona como transmisor. Y estas son las corrientes en la entrada de cada una de esas antenas. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la impedancia propia? Simplemente cuando se iguala aquí M con N. ¿Sí? Entonces, en esa situación se estaría considerando el campo producido por la enésima antena que incide sobre ella misma, ¿sí? Para determinar la impedancia propia. Bueno, en su momento cuando vi parámetros de antenas les mencioné que todos los parámetros de antena, de hecho casi todos, se obtenían con los campos lejanos, excepto uno, la impedancia. Les mencioné que la impedancia de una antena requiere del conocimiento del campo cercano. Entonces, si se va a usar esta ecuación 28b para obtener tanto la impedancia propia de una antena como las impedancias mutuas entre pares de antenas, se requiere por fuerza del campo cercano, no del campo lejano. En el caso particular en que nosotros tenemos un dipolo eléctrico largo, el campo eléctrico cercano para ese dipolo largo, permítanme por favor. Perdón chavos, entonces les decía, el campo eléctrico cercano a un dipolo largo resulta ser dado por estas dos ecuaciones, 29A y 29B. De hecho, ese campo está expresado en el sistema coordenado cilíndrico. Esta E sub n rho representa la componente radial cilíndrica y aquí tenemos la componente Z. No hay componente angular phi debido a la simetría de la antena, ¿sí? Si nosotros queremos obtener la impedancia propia de un dipolo largo, debemos de tomar en cuenta que la integral de volumen se va a reducir a una integral de línea. Si nosotros suponemos que el dipolo se ubica sobre el eje Z, esa integral de línea pues va a ser al final una integral con respecto a la coordenada Z. ¿De qué componente de campo eléctrico? Únicamente de la componente Z. ¿Por qué razón? Porque en la expresión general aparece un producto punto de la densidad de corriente con el campo eléctrico. ¿Sí? Si tomamos en cuenta que para pasar de distribuciones volumétricas a distribuciones filamentales se hace el cambio JdB por IDF, ¿sí? Por IDF,
y se toma en cuenta además que aquí hay un producto punto, pues el resultado final es que lo único que se debe de integrar para obtener la impedancia mutua de dos dipolos es esta componente Z del campo eléctrico. Bueno, perdón, esta es impedancia propia, perdón. Esta es impedancia propia. Únicamente se debe al final considerar esta componente Z por lo que está aquí. También si se pretendiera obtener impedancia mutua, va a cumplirse esto que estoy mencionando, solo que con ciertos cambios. Sí, esos cambios van a depender de cómo estén dispuestas las dos antenas, de las cuales vamos a obtener la impedancia mutua. Pero bueno, esta expresión 29C es la expresión para obtener la impedancia propia de un dipolo largo. ¿Sí? Esta A sub n que me representa el radio de sección transversal del alambre. H sub n, pues la mitad de la longitud del dipolo. ¿Sí? Bueno, resulta que esta expresión que está aquí se puede expresar de una forma más simple como esta. ¿Sí? Conviene usar la de abajo. Para obtener las impedancias mutuas se deben de contemplar las posiciones entre las dos antenas. Y hay de hecho 3 configuraciones muy utilizadas. La más usada es esta configuración que se conoce como configuración lado a lado, frente a frente o de dipolos paralelos. En este caso suponemos que los dos dipolos son paralelos y la distancia que existe entre ellos es D minúscula. Este dipolo es de tamaño L sub n y este dipolo tiene longitud de L sub n. ¿Cómo se obtiene la impedancia mutua entre esos dos dipolos? Pues utilizando esta fórmula que está aquí. Esta fórmula nuevamente se obtiene cuando se hace el cambio de la integral de volumen de J.E. Cuando esto pasa a ser la siguiente fórmula. La integral de línea de I, del fasor I, por el vector de F, punto, aquí sería el punto, ¿quién? Punto del fasor campo eléctrico. Si nosotros suponemos dipolos que son paralelos al eje Z, este vector de F simplemente es, de acuerdo a lo que ya hemos visto, diferencial de Z por Z unitario. Y el producto punto de este vector Z con este fasor E, ¿qué me da? Únicamente me da la componente Z del fasor campo eléctrico. Esa es la razón por la cual únicamente para esta configuración también se contempla la componente Z del fasor campo eléctrico de la página anterior. Y ya nada más se sustituye aquí el fasor E, ¿sí? De la correspondiente antena. Entonces el resultado es lo que aparece aquí. Una vez que se hacen las simplificaciones correspondientes y se toma en cuenta que la distancia que hay entre estas dos antenas es de minúscula. Noten que aquí en estas Fs mayúsculas lo que aparece es D. Noten que aquí hay un seno de beta por la diferencia de H menos valor absoluto de Z sub de Z y que aquí pues tenemos esto. Para pronto, noten para pronto que esta fórmula que está aquí, es igualita a la fórmula que tenemos aquí para impedancia propia. ¿Qué es lo único que cambia? Las Fs mayúsculas. En las Fs mayúsculas que aquí aparece en lugar de distancia entre antenas, aparece el radio de sección transversal de la antena de la cual queremos obtener la impedancia propia. Pero para las impedancias mutuas de dipolos paralelos, las Fs mayúsculas
están en función no del radio de los alambres, sino en función de la distancia que hay entre esos dos alambres. ¿Sí? Bueno, entonces, la fórmula, la expresión para la impedancia mutua es casi la misma, excepto que para hallar impedancia mutua se usa D y para hallar impedancia propia se sustituye D por el radio de sección transversal de los alambres. ¿Sí? Hay otra configuración. De hecho, como mencioné, la más usada para obtener impedancias mutuas es esta. ¿Por qué es esta? Porque esta fórmula que está aquí nos va a permitir obtener las impedancias mutuas de un arreglo de antenas que conforman lo que se conoce, por ejemplo, como antena Yagi-Uda, en la que tengo aquí varios dipolos, pero solamente uno de ellos se alimenta y todos los demás son antenas pasivas, no se alimentan, de hecho se cortocircuitan. ¿Sí? La forma para determinar las impedancias mutuas entre pares de elementos que forman parte de esta Yagi, pues es esta fórmula. Estas impedancias mutuas se deben de calcular con el propósito de obtener, por ejemplo, la impedancia de esa antena Yagi, así como el diagrama de radiación, por ejemplo, y la potencia total radiada por la antena. También se pueden usar para determinar lo que vendría siendo diagrama de radiación, impedancia de una antena con un reflector diédico, en el que el reflector diédico está construido básicamente a base de dipolos paralelos al dipolo que se está alimentando en ese reflector diédico. Después lo veremos. Bueno, la otra configuración es esta configuración de dipolos colineales. ¿Sí? Ahí se considera que H minúscula es la distancia entre centros de los dos dipolos y que S minúscula es la distancia entre el extremo superior de un dipolo y el extremo inferior de del otro dipolo. Entonces, en términos de esas dos cantidades, así como de las longitudes de los dos dipolos, es como se expresa la impedancia mutua entre esos dos dipolos colineales. Hay otra configuración que se llega a usar y es esta. ¿Sí? Una configuración de dipolos escalonados. Ahí se considera la distancia entre las líneas rectas paralelas que contienen a esos dos dipolos y también se considera la distancia que hay pues entre los centros de estos dos dipolos, pero tomados sobre la misma línea recta. Bueno, ahí se ve en la figura quién es H minúscula, quién es D. Entonces, en función de esas dos cantidades, así como del tamaño de los dipolos, es que se escribe esta impedancia mutua. Hay un cuarto caso que aquí no agregué. Ese cuarto caso implicaría que, por ejemplo, aquí tenemos un dipolo. Supongan que aquí tengo un dipolo y que aquí abajo, a una cierta distancia, tenemos otro dipolo, pero este dipolo está colocado perpendicularmente. Entonces, este ángulo es de ¿cuánto? De 90 grados. Si nosotros queremos hallar la impedancia mutua de estos dos dipolos, ahora lo que se va a usar es la componente radial. La componente radial de esta antena. Ya no es componente Z. Porque esta componente radial es lo que se obtiene cuando se desarrolla este producto punto, punto J, considerando que esta densidad de corriente es la que tenemos en este dipolo.
¿sí? Cuando se hace el producto punto, lo que se obtiene es E sub O por el fasor de esta antena. Bueno, esto que está aquí, ¿para qué nos podría servir? Nos podría servir particularmente para modelar el caso eh, de antenas monopolo, ¿sí? Bajo ciertos cambios que se tienen que hacer y de hecho, más que cambios, bajo ciertos supuestos, ¿sí? Eso nos serviría para estudiar nuevamente en una primera aproximación las antenas monopolo que se encuentran sobre planos conductores finitos, de extensión finita, ¿sí? Y además, planos conductores de extensión finita y de conductividad finita. Entonces, este modelo nos serviría para hacer eso. Entonces, más adelante, de hecho, veremos algo de esto. Una vez que hayamos visto los temas básicos, obligatorios, de hecho, que se deben de ver en el programa, pues veremos otras cosas que en realidad son también muy básicas, pero que no se mencionan de manera explícita en el programa de estudios. Bueno, aquí algo importante. Si yo quiero hallar las impedancias tanto propias como mutuas, vamos a usar esta fórmula. Pero si usamos esta fórmula, hay un pequeño problema. Esta integral la deberían de introducir entonces en matemática, en Maple, en MATLAB, en GeoGebra, en programas similares que ya manejan funciones de variable compleja. O sea, cuando manejan ya cosenos de un número complejo, exponenciales de un número complejo. Si ustedes tienen una calculadora Casio FX 991 o similar, ese tipo de calculadora no maneja funciones de variable compleja, ¿sí? Solamente maneja funciones de variable real. ¿Eso qué implica? Que si ustedes van a usar su calculadora Casio, que no se los recomiendo, tendrían entonces que expresar estas exponenciales de argumento imaginario en su forma rectangular. Cuando se hace eso, resulta que esta expresión de aquí arriba va a tener una parte real que es proporcional a esta integral y va a tener una parte imaginaria que es proporcional a esta integral. Si ustedes quieren hallar la impedancia mutua usando una calculadora que no maneja funciones de variable compleja, entonces tendrían que hacer primero esta integral, después tendrían que hacer esta integral, con ellas dos formar este número complejo y ese número complejo multiplicarlo por este factor. De esa manera obtendrían la impedancia propia. Pero también hay algo más para que la sustitución sea mucho más rápida. Vamos a manejar longitudes, radios, distancias y posiciones eléctricas. H sub B, ¿qué es? Es la H dada en metros dividida entre ¿qué? Entre lambda. A sub B, ¿qué es? La A dada en metros dividida entre ¿qué? Entre lambda. Bueno, esto que está aquí es lo que ustedes llaman longitud eléctrica. Esto sería un radio eléctrico. Esto sería una distancia eléctrica y esto sería una posición eléctrica. Simplemente se toma el cociente de una cantidad física que tiene unidades de longitud, se divide entre la longitud de onda y con ello se obtiene pues una longitud eléctrica, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta estas cantidades, la parte real de esta impedancia y la parte imaginaria de esa impedancia se pueden expresar al final de esta forma, de una forma más sencilla, ¿sí? Al final, esto que está aquí no requiere el cálculo de lambda.
porque ya se asume que la H, la A, la D y la Z están dadas en lambdas. Cuando eso sucede, ¿por qué están dadas en lambdas? Porque ya estoy suponiendo que al conocer H sub B, el valor de H se obtiene como el producto de H sub B por lambda. Al conocer A sub E, el valor de A se obtiene como el producto de A sub B por lambda, etcétera. ¿Sí? Entonces, bajo el supuesto de que todas estas cantidades se dan en términos de lambda, pues allá la parte real y la parte imaginaria de esa impedancia mutua o de la impedancia propia, pues es sencillo, se tienen que usar estas fórmulas. Solo que hay que considerar lo siguiente, que esta Rho sub B puede tener dos valores. El valor A sub E cuando se va a calcular impedancia propia y Rho sub B va a tomar el valor D cuando se va a calcular impedancia mutua. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos estas formulitas, podríamos obtener la impedancia en el caso de que usen su calculadora Casio. Pero como les dije, no se los recomiendo. ¿Qué les recomiendo? Usar la fórmula de aquí arriba. Lo único que tengo que hacer es también cambiar las H's por H's eléctricas. Aquí pongo H sub EM. También aquí en el límite inferior iría menos H sub EM. Esta H sería H sub EM. Esta Z sería una ZE. Esta R sería una R1EN. La de abajo también. Esta R3 sería R3EN. Cuando ya se agrega el subíndice N, el subíndice E, perdón, SE hace referencia a que se está considerando una distancia, posición, radio, etcétera, eléctrico. ¿Sí? Entonces, haciendo esos cambios en esta fórmula, lo más conveniente es que esta fórmula se introdujera en un programa como Matemática, MATLAB, GeoGebra o cualquier calculadora que maneje de entrada funciones de variable compleja y que pueda integrar en general una función compleja de variable compleja. Los programas que acabo de decir hacen eso. Hay calculadoras que sí manejan funciones de variable compleja, pero no manejan integrales de cantidades complejas. Entonces, una calculadora, si ustedes tomaron líneas de transmisión conmigo, la calculadora que usaron posiblemente el semestre pasado que les comenté, sí maneja funciones de variable compleja, pero no puede hacer integrales de cantidades complejas. En esa situación, lo más conveniente es que introduzcan esta expresión, estas dos expresiones, para obtener de forma separada la parte real y la parte imaginaria de la impedancia. Pero como ya les comenté, pues lo recomendable es que usen un programa en el que ustedes introducen ya esta expresión de aquí arriba e inmediatamente les da el resultado una vez que se ejecuta el código, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacerlo con su calculadora, están en todo su derecho. Hay que usar estas fórmulas. Por favor, revisen este ejemplo. Correcto, revisen este ejemplo. Verifiquen que con estos datos se obtienen estos valores. Por favor, háganlo. Esto no lo voy a ver. Entonces, se los dejo de tarea. Verifiquen que con estos datos se obtienen estas cantidades. Lo pueden hacer en su calculadora o lo pueden hacer usando un programa. Se obtienen aquí la impedancia de la antena 1, la impedancia de la antena 2, así como la impedancia mutua Z21. Perdón, chavos, nos vemos entonces la próxima. Nos vemos.